Buenas tardes. Muchas gracias, señor vicepresidente. Queremos hacerle un homenaje a las y los protagonistas más importantes que han forjado uno de los hitos más relevantes de nuestra historia. Me refiero a los huelguistas del 73, en el marco de un nuevo aniversario este próximo 27 de junio. Uruguay, desde sus primeras expresiones obreras, siempre tuvo avances a través de la lucha, que ha dejado mucho sacrificio, mártires y derecho para generaciones futuras. Las corrientes ideológicas anarquista, socialista y comunista han sido las bases de nuestra historia como clase proletaria en estos lares del Río de la Plata. América Latina para el imperialismo norteamericano es una de sus principales fuentes de materia prima. Y en el marco de la lucha de los pueblos por su independencia, se orquestó el Plan Cóndor, en la estrategia de dominación de Estados Unidos sobre los pueblos que intentaban independizarse. No se puede dejar de relacionar las cartas de intención del Fondo Monetario Internacional con la dependencia económica y social política del imperialismo norteamericano, que profundizaron la crisis, allá iniciando la segunda mitad del siglo XX. Nuestra querida CNT, visualizando esto, en el año 66, desde su Congreso Fundacional, se proponía garantizar la democracia con independencia frente a los patrones, con independencia frente a los partidos y con independencia frente al Estado, lo que luego se resumiría en huelga general como respuesta frente a un golpe. Pero a finales de la misma década del 60 se instalan las medidas prontas de seguridad. Así las provocaciones fascistas que nos costaron al pueblo lamentablemente varias vidas. No podemos olvidarnos de nuestras muchachas de abril. No podemos olvidar a nuestros mártires estudiantiles. No podemos olvidar a nuestros 8 obreros y a cuantos otros torturados, desaparecidos y asesinados cobardemente que cada día buscamos y reclamamos por ellos justicia. Ante el relato que han querido construir de los dos demonios, la historia terca con los hechos señala que el golpe de Estado fue contra la clase obrera, los estudiantes y el pueblo, que en la calle iba sintetizando la lucha histórica en torno a la liberación nacional y social. Nos decía el querido camarada Fidel Castro, en los tiempos difíciles el número de vacilantes aumenta. En los tiempos difíciles hay quienes se desalientan, hay quienes se acobardan, hay quienes se reblandecen, hay quienes traicionan, hay quienes desertan. Eso pasa en todas las épocas y en todas las revoluciones. Pero también en tiempos difíciles es cuando realmente se prueban los hombres y las mujeres. En los tiempos difíciles es cuando se prueban los que realmente valen algo. Los tiempos difíciles son la mejor medida de cada cual, del carácter de cada cual, del coraje, del valor de cada cual, de la conciencia de cada cual, de las virtudes de cada cual. Sobre todo de las virtudes de un pueblo y las virtudes patrióticas y revolucionarias de un pueblo, que no le faltaron jamás y no le faltarán jamás. Queremos homenajear y recordar con compromiso la actitud heroica de cada huelguista. La gran mayoría anónimos y anónimas para la historia, pero imprescindible para nuestras vidas, imprescindible para nuestra vida democrática.
como se comprometieron en aquel 1966, lo sostuvieron en aquellos interminables 15 días del junio más oscuro de 1973. Salud, compañeras y compañeros huelguistas del 73. Quisiera esta primer parte, señor vicepresidente, que mis palabras fueran enviadas a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, a la mesa representativa del PIT-CNT y a la prensa acreditada. Como todavía gozo de algunos minutos, quiero, y siguiendo con la idea que venía hablando recién, de la importancia que ha tenido en nuestras vidas el imperialismo norteamericano, aunque ya no hablando de historias pasadas, quisiera expresar la preocupación y el rechazo por los hechos que han sido noticia en los últimos días. El ataque del Estado de Israel al Estado Islámico de Irán. El mismo Estado sionista que sigue adelante con el genocidio más atroz de las últimas décadas. El sionismo es el principal aliado y ejército de reserva del imperialismo norteamericano. Han pasado decenas de miles de muertos, sobre todo mujeres y niños inocentes, que la única responsabilidad que han tenido es nacer del lado equivocado de la mecha. Duele la tibieza, duele la complicidad de algunos. Esto no solo pasa del otro lado del Atlántico, esto no solo pasa más allá del Mediterráneo, es un problema ideológico, político. Somos seres políticos, ideológicamente atravesados y comprometidos. No ponemos en tela de juicio las religiones, las etnias ni las idiosincrasias. Creemos profundamente en la autodeterminación de los pueblos, en la autodeterminación de los pueblos libres. Hoy se lleva a cabo, en este momento, a esta misma hora, en Uruguay, una concentración nacional en defensa del pueblo palestino. Queremos decirle al sionismo que los pueblos del mundo estamos alerta. Queremos decirle al sionismo que los pueblos del mundo los estamos mirando. Señor vicepresidente, quisiera que mis palabras fueran enviadas a la Embajada de Palestina, a la Embajada de la República Islámica de Irán, a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, a la Coordinadora por Palestina en Uruguay y a la prensa acreditada. Muchas gracias.